Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y LS85 Televisión Canal 13 Buenos Aires, Argentina, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde el altar ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento en la capital federal de la República Argentina, con las alternativas de la ceremonia de clausura del 8º Congreso Eucarístico Nacional. La presencia del señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. La presencia del legado pontificio y secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli. Del cardenal Eduardo Pironio, presidente del Pontificio Consejo de los Laicos. Del cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Del nuncio apostólico de su santidad Juan Pablo II, Monseñor Ubaldo Calabresi. Del cardenal Raúl Francisco Primatesta, arzobispo de Córdoba. Se encuentra el episcopado argentino en pleno, representantes de conferencias episcopales latinoamericanas. Centenares de sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos Aires, de diócesis de todo el país. Y el pueblo de Dios en la iglesia en la Argentina para decir sí a la Eucaristía. Jesucristo, pan de la familia, fundamento de la comunidad. Asimismo, numerosas instituciones, asociaciones católicas, religiosos y religiosas, el testimonio de la vida consagrada en el pueblo de Dios, fermento de amor para toda la humanidad. Con esta celebración eucarística presidida por el cardenal legado Agostino Casaroli, se da por clausurado el 8º Congreso Eucarístico Nacional. En ella se quiere recoger todos los frutos de ese congreso y ofrecerlos a Dios, nuestro Padre, en una oración de alabanza y de acción de gracias. Todos los miembros de la Iglesia buscan participar de la Eucaristía, que es la expresión máxima de la reconciliación. Se hacen eco así de nuestros pastores que, acompañando la vida de nuestra patria, nos hacen un llamado a la reconciliación. Cuando una sociedad como la nuestra ha vivido la experiencia de hechos que desestiman la vida, la libertad, la verdad, la justicia y la paz, urge la reconciliación. Queremos superar estos problemas con el auxilio divino que brota del misterio eucarístico, que es Cristo mismo presente, salvando a su pueblo. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre mío. Se encuentra también presente para compartir con nosotros este encuentro con el Señor, Monseñor Genadios, obispo exarca del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Ruges, tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Somos en las guerras de Canal 13 y la cadena oficial de radiodifusión, transmitiendo esta jornada de clausura del 8º Congreso Eucarístico Nacional. Tenemos que mencionar también la presencia de las comunidades extranjeras en nuestro país, comunidades que han enraizado en nuestro pueblo esta fe de la cual hoy gozamos
y que América Latina festeja en sus 500 años en nuestro continente. Iglesia Peregrina de Dios, que hoy tiene en América Latina un continente misionero para la misma América Latina y para el mundo entero. América Latina, el continente de la esperanza. Somos un testimonio de amor, paz para las guerras, dicen las gargantas, aquí en este 8º Congreso Eucarístico Nacional. Paz para las guerras que parte de este pan que se da como alimento del cielo y como fortalecimiento de toda la realidad del hombre. Pan que es un compromiso para construir juntos la civilización del amor. Esta civilización del amor nos enseña que el amor es la realidad más honda e integradora de nuestra vida. Desde el centro del misterio de Dios, cuya vida es comunión y participación, la Iglesia entiende el amor como revelación y explicación, como fuente, relación personal y como un deber. El amor se convierte desde Jesús en la Eucaristía en la gran fuerza unificadora de nuestro proceso de maduración, la condición más radical de nuestra dignificación en libertad, la columna vertebral y la energía dinamizadora de toda nuestra existencia cristiana, humana. Y recibimos ya al legado de su santidad el Papa Juan Pablo II. Ingresa el cardenal Agostino Casaroli. Las campanas al viento para recibir al legado de su santidad Juan Pablo II. La algarabía general recibe en esta jornada de clausura a quien nos ha traído la presencia real de Juan Pablo II, quien hace apenas 2 años instara al pueblo argentino, a través de los jóvenes sobre todo, a construir una cadena de amor más fuerte que las cadenas de la guerra. Por la avenida del Libertador avanza la comitiva que preside el cardenal Agostino Casaroli. Un momento de honda emoción. El pueblo argentino dice sí a la presencia unificadora del Papa, a la presencia evangelizadora del Pontífice, que a través de Cristo quiere hacer también nuevas todas las cosas. El pueblo argentino lo sabe y por eso ha decidido a través de la Iglesia en nuestro país realizar este 8º Congreso Eucarístico Nacional. Cardenal Agostino Casaroli viene acompañado por el cardenal Juan Carlos Aramburu, saludando desde un coche de pie. La banda de la Policía Federal recibe festivamente la presencia del legado papal y la presencia del cardenal primado de la Argentina. Las campanas al viento, los pañuelos, las banderas agitándose, los gallardetes. Fiesta total desde esta capital de la fe en estos momentos en la Argentina. 8º Congreso Eucarístico Nacional. Una algarabía desbordante que recuerda a aquel Congreso Eucarístico Internacional de 1934, celebrado precisamente en este lugar. Momentos previos a la celebración de la Santa Misa, luego de la cual también el presidente de los argentinos, doctor Raúl Alfonsín, habrá de pronunciar una oración en nombre de nuestro pueblo. Y asciende en estos momentos las escalinatas del altar el cardenal legado junto con el cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina. Todo es cántico y algarabía. Todo es júbilo desbordante. También el marco natural ayuda en la mañana de hoy. El sol se ha asomado levemente. El marco imponente que se domina desde este altar monumental es fascinante, no solamente desde los ojos físicos, de lo exterior, sino sobre todo desde los ojos espirituales de la fe que descubre en cada persona aquí presente
Un corazón que palpita desde Jesús en la Sagrada Eucaristía. Argentina junto a ti siempre estará. Siempre estará junto a ti, Jesús, junto a ti, Juan Pablo II, que has venido a nuestro hogar a darnos la palabra y el testimonio de la paz, siendo puente de reconciliación entre los argentinos, con los países limítrofes, con el mundo entero. La misión pacificadora de la Iglesia, sacramento vivo del amor entre los hombres. Argentina vive en la mañana de hoy, a través de la presencia de Jesús en la Eucaristía, un momento culminante, un hito en su historia, que es al mismo tiempo un punto decisivo de partida. La multitud corea también el himno a Juan Pablo II, que le cantaron los jóvenes en este lugar hace apenas 2 años, cuando el Papa dijo: hagan una cadena de amor más fuerte que las cadenas de la guerra. Argentina, Argentina, junto a ti siempre estará. Todo está dispuesto aquí, en el altar monumental emplazado junto al monumento a los españoles, para dar comienzo a la celebración de la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, en este acto conclusivo del 8º Congreso Eucarístico Nacional. El coro Ars Musicalis, dirigido por el presbítero Gabriel Segade, interpreta en estos momentos el himno del Congreso Eucarístico de 1934 internacional, celebrado en este mismo lugar, Dios de los Corazones, y que fuera adoptado por el episcopado argentino como himno de este Congreso, el 8º Eucarístico Nacional. Se descubre en los rostros de los sacerdotes más ancianos la emoción, porque ellos eran niños, muchos de los cuales tomaban su primera comunión en aquel Congreso Eucarístico de 1934. Una emoción que luego se tradujo en una vocación al sacerdocio, en una pastoral desde Jesús, desde el magisterio de la Iglesia para el pueblo de Dios en la Argentina. La tradición de una iglesia que reconoce en este himno la expresión jubilosa de la adoración a Jesús en la Eucaristía. La multitud en este momento se puede apreciar, está cambiando la algarabía más desbordante por una concentración más honda e íntima. De esta manera el pueblo de Dios manifiesta el diálogo que cada creyente tiene con Jesús que está en su corazón, y el diálogo a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios y de sus pastores, con Jesús presente en la comunidad de aquellos que se reúnen en su nombre. Alguien dijo acertadamente que esta multitudinaria concentración eucarística es también una fiesta del silencio, porque solamente desde el silencio interior Dios puede hablar desde la Sagrada Eucaristía, y luego sí, hacerse palabra, traducirse en acciones coherentes con una actitud cristiana radical, no solamente en una perspectiva religiosa, en una perspectiva de piedad, sino también en una actitud que construya un mundo nuevo, la así llamada por los pontífices civilización del amor, en el campo de la cultura, de la recreación, en el gremialismo, en la política, en la convivencia toda del pueblo de Dios, que también es patria, que también es humanidad. Bien decía Juan Pablo II que la Iglesia se está preparando a entrar en el año 2000 con la civilización del amor. Los jóvenes que aquí están coreando este himno eucarístico habrán de inaugurar como responsables
de este nuevo mundo que se avecina, esta civilización del amor. Monseñor Oscar Vetrano, para Canal 13 de Buenos Aires, para todo el país, para LRA1 y la cadena oficial de radio y televisión, una reflexión sobre el presente y el futuro de esta juventud aquí reunida ante Jesús en la Eucaristía y que así se prepara para la civilización del amor. Siempre nos impresiona pensar que el tiempo tiene tres espacios: el pasado, el presente y el futuro. Acá estamos conmemorando 50 años de un gran acontecimiento religioso en Argentina. Estamos conmemorando toda la historia cristiana de 20 siglos. Estamos conmemorando que hace casi 500 años llegó la fe a nuestro continente. Lo estamos festejando hoy en este presente, pero nos queremos proyectar al futuro. Los niños que hemos visto estos días de 9, 10 años, en el 2034 serán hombres y mujeres de 60 años y recordarán con emoción cómo era Argentina en este momento, cuáles eran los sentimientos, lo cual nos va a producir, yo diría, una continuidad en el tiempo y en el espacio, sabiendo que somos un mismo pueblo, una misma familia que va caminando con Cristo a través de las dificultades y de las alegrías. Canal 13 de Buenos Aires, transmitiendo a través de la imagen, de la palabra, del canto, el fervor que en estos momentos se hace oración a través de este himno del Congreso Eucarístico Nacional que estamos celebrando en su jornada conclusiva y que recuerda a aquel celebrado hace 50 años en este mismo lugar. Congreso Eucarístico Nacional, expresión de la Iglesia Universal que se encamina hacia la civilización del amor. Civilización del amor que no es de ninguna manera un planteamiento atemporal o ahistórico. Surge de un momento muy concreto de la historia de la Iglesia y de la humanidad y pretende servir al desarrollo integral de esa historia, aunque recoge y presenta los nervios y núcleos fundamentales del misterio cristiano. Tiene una profunda vocación de encarnación y de adaptación. Recibimos a quien preside en nombre del Señor esta nuestra asamblea en el Día del Señor. Continuamos cantando el himno del Congreso Eucarístico Internacional. Canal 13, Radio Nacional y la cadena oficial de radiodifusión transmitiendo esta jornada de clausura del 8º Congreso Eucarístico Nacional. Jesucristo, pan para la familia, fundamento para la comunidad. Congreso Eucarístico Nacional orientado a la concreción de la civilización del amor, que es revelación del plan de amor del Padre, llamado a conducir la historia humana y lograr para los hombres y pueblos un desarrollo armónico y feliz. Civilización del amor, don y gracia, anuncio de la buena noticia del amor de Dios, acercamiento y presencia de Dios en nuestra vida. Señalemos que participa el coro Ars Musicalis, dirigido por el presbítero Jesús Gabriel Segade, y hoy con la participación de Eduardo Madeo como solista.
Está transmitiendo LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y LS85 Televisión Canal 13 Buenos Aires, Argentina, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde el altar ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento en la capital federal, con las alternativas de la ceremonia de clausura del 8º Congreso Eucarístico Nacional. La presencia del señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, la presencia del legado pontificio y secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor de la paz os conceda la paz, siempre y en toda forma, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con todos vosotros. Nos congregamos hoy en Palermo para concluir este 8º Congreso Eucarístico Nacional. Hemos mirado hacia nuestro pasado para apuntar hacia el futuro. 1934 marcó un momento en la historia del país y de la Iglesia. Este Congreso quiere prepararnos para dar nuestro aporte como ciudadanos responsables que creen en la libertad y quieren dar su aporte para crecer en la verdad. Este Congreso pretende darnos un impulso para celebrar próximamente los 500 años del descubrimiento y el anuncio del Evangelio en América. Este Congreso quiere prepararnos para el inicio del tercer milenio del cristianismo. Nos preparamos entonces para recibir al Señor que hoy vuelve a pasar entre nosotros para salvarnos. Hermanos y hermanas, dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y en especial por aquellas ocasiones que no fuimos un signo de reconciliación. Porque a veces queremos proyectar nuestras vidas al margen de tus enseñanzas. Porque a veces pretendemos llegar a Dios sin reconocer que tú eres el camino. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Porque a veces buscamos ser felices prescindiendo de la vida que tú nos das. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. La Iglesia se construye con la Eucaristía, porque en ella se nos da el Señor. Quienes estamos aquí lo sabemos y pudimos experimentarlo. Más aún, quienes se acercaron en estos días al Señor por medio de los sacramentos, han experimentado la paz y la alegría que solo Jesús puede dar. Dejémonos alimentar por la palabra del Señor contenida en la Biblia para que Él acreciente nuestra paz. Lectura del profeta Isaías. El Señor del universo ofrecerá en esta montaña a todos los pueblos un banquete con manjares sustanciosos, una fiesta con vinos excelentes. Él quitará en esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el sudario que envuelve a todas las naciones, y destruirá la muerte para siempre. El Señor secará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra la ignominia de su pueblo, porque así lo ha prometido. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Regocijémonos y llenémonos de alegría, porque nos ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos. Desde el altar monumental de Palermo nos encontramos en este Día del Señor participando en la celebración de la misa, junto con todos los fieles que a su vez participan desde sus hogares mediante la radio y la televisión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos.
Hermanos, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, vosotros hicisteis bien en interesaros por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas vuestras necesidades conforme a la riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La liturgia de la palabra desde este 8º Congreso Eucarístico Nacional. Canal 13 transmitiendo para todo el país, juntamente con el RA1 Radio Nacional y la cadena oficial de radio y televisión. El aleluya para la palabra de Dios. Luego vendrá la homilía y más tarde el sacramento de la Eucaristía, cuyo lema en este Congreso Eucarístico Nacional es Jesucristo, pan de la familia, fundamento de la comunidad. El aleluya para la palabra de Dios, el aleluya para la presencia de Cristo en medio nuestro. La enorme cruz que preside esta celebración recuerda la característica del cristiano. Una cruz en la que Cristo salva a la humanidad y la redime. Se prepara la nueva lectura. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se inciensa el altar en el lugar donde están las Sagradas Escrituras, antes de ofrecer la palabra de Dios a su pueblo. En aquel tiempo, Jesús habló otra vez en parábolas a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebra las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a los servidores con el encargo de decir a los invitados: el banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, unos a su campo, otros a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los servidores, los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Y luego dijo a sus servidores: la fiesta está preparada, pero los invitados no eran dignos de ella. Salid a los cruces de los caminos e invitad a todos los que encontréis. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y el salón
se llenó de convidados. Entonces el rey entró para ver a los comensales y encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiestas? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y LS85 Televisión Canal 13 Buenos Aires, Argentina, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde el altar ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento en la capital federal. La ceremonia de la misa de clausura del 8º Congreso Eucarístico Nacional. Y ahora la palabra del legado pontificio y secretario de Estado de la Santa Sede. Habla el cardenal Agostino Casaroli. Señores cardenales, excelentísimo señor presidente de la República, hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, argentinos todos, que vivís a lo largo y a lo ancho de este gran país, de pasado glorioso y de prometedor porvenir, hombres y mujeres de la ciudad y del campo, trabajadores de la inteligencia, de la técnica, de las manos, ancianos cargados de años y de experiencia, padres de familia y jóvenes pujantes de vida, de entusiasmo, de ilusiones. Muchachos y niños, flores de la tierra argentina, y vosotros, de manera muy especial, que las pruebas de la vida han herido o llenado de sufrimientos y de amargura. Momento solemne este que estamos viviendo. Solemne en verdad por la grandiosidad del escenario que nos rodea y del que nosotros mismos formamos parte, por el significado que reviste esta señalada conmemoración de un acontecimiento de tanta importancia en la historia religiosa de Argentina como el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, y por la multitud de las personas aquí reunidas, desde las más altas autoridades religiosas y civiles del país hasta los innumerables ciudadanos, representantes de todo lugar y humana condición de la República Argentina. Pero mucho más solemne por el acto mismo que estamos celebrando. Esta plaza se ha convertido hoy en un cenáculo abierto en el corazón generoso de Santa María de los Buenos Aires y del país que la tiene por capital. Están aquí recogidos tantos discípulos de Cristo
encabezados por numerosos sucesores de los apóstoles, como estaban estos en torno a Jesús la última tarde de su vida mortal. Aquí está Cristo, el cual nos ha asegurado: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Cristo, que con la palabra de la Escritura, cuyo sentido escondido Él mismo nos ha revelado, y con su propia palabra hace vivir a sus amigos, al igual que en la tarde del Jueves Santo, unos momentos de intimidad sublime y de emocionante familiaridad. Está Cristo con su amor. Él, que habiendo amado tanto a los suyos que estaban con Él en el mundo, los amó hasta el extremo. Cristo, que nos repite a nosotros el mandamiento dado como testamento a los suyos. Hasta el fin de los tiempos. Haced esto en memoria mía. Momento solemne. Acabamos de escuchar y meditar las palabras de la Escritura y del Evangelio. Palabra de Dios, palabra del Señor. Y nos estamos preparando para cumplir obedientes el dulce mandamiento del Salvador. Dentro de poco, una vez más, por el ministerio de sus sacerdotes, Él tomará el pan para repartirlo entre los comensales del banquete eucarístico y pronunciará la arcana invitación: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomará el cáliz del vino, repitiendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El cielo y la tierra, estupefactos, asistirán a la renovación del milagro que ha acompañado y vivificado a la Iglesia durante los siglos de su existencia 2 veces milenaria. Estupefactos y agradecidos, asistiremos, más aún tomaremos parte también nosotros, a quienes las reflexiones de estos días han dado una renovada conciencia de lo que la Eucaristía es y representa para la Iglesia y para todo cristiano, sacudiéndonos de esa especie de torpor que la repetición de tan gran prodigio todos los días y en todas las partes del mundo produce en el ánimo, al que torna menos vigilante y sensible aquello mismo que debería acrecentar, por el contrario, su maravilla y su gratitud. Será este el culmen triunfal de nuestro Congreso, triunfo celebrado no tanto en las manifestaciones exteriores, cuanto en el íntimo y profundo de los ánimos. Mientras esperamos con alegría y trepidación este momento central que ya se está acercando, nuestra fe recorre de nuevo las etapas del camino luminoso que nos han traído a arrodillarnos tantas veces en adoración ante la hostia y el cáliz consagrados, exclamando
con el apóstol Santo Tomás ante el Maestro resucitado: Señor mío y Dios mío. Pensamos, ante todo, en esta verdad fundamental, bajo muchos aspectos amarga, pero al mismo tiempo ineludible. El hombre, aún esperando la felicidad a la que está llamado y aspirando a ella con todas sus fuerzas, tiene necesidad de ser redimido, tiene necesidad de redención. En toda época y en todo lugar ha sentido el hombre esta necesidad, reconociéndose a sí mismo y a su propia existencia como misteriosamente desintegrada desde su raíz. Y esto no solo por la deprimente comprobación de su incapacidad para dominar armoniosamente y poner a disposición de su profundo yo personal las aptitudes y las potencialidades de las cuales, a pesar de todo, se siente tan rico por su misma naturaleza, así en el plano fisiológico como en el psíquico y espiritual. En su interior él se ve continuamente oprimido y mortificado por la humillante comprobación que ya confesaba el poeta pagano: veo lo que es mejor y lo apruebo, pero después me dejo llevar por lo que es peor. ¿Y quién no recuerda el grito angustiado del apóstol San Pablo? Lo que realizo no lo entiendo, pues lo que yo quiero, eso no lo ejecuto, y en cambio lo que detesto, eso lo hago. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Así, cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro con lo malo en las manos. Esta experiencia de íntima laceración aumenta a causa del enfrentamiento con las vivencias que el hombre siente dentro de sí y a su alrededor. Lo inevitable de la muerte, lo absurdo tantas veces de la vida cotidiana, el anidar en la psique humana de inexplicables descontentos que pueden llegar a engendrar instintos de aniquilamiento. A esto hay que añadir la impotencia frente al desencadenarse de catástrofes que envuelven con improvisa violencia a las personas, familias y comunidades enteras. La historia de las religiones documenta ampliamente esta sensación, difundida incluso entre los pueblos primitivos, de vivir una condición de enfermedad y profundamente decaída. No es una sensación de la que esté exenta la humanidad contemporánea. No obstante, la confianza no injustificada en las propias posibilidades, corroboradas por los extraordinarios progresos de la ciencia y de la técnica, el hombre de hoy no experimenta menos dolorosamente en sí mismo los estigmas de la imperfección y de la falta de armonía en lo más íntimo de sí y en el ambiente que lo rodea y repetidas veces lo oprime. Es más, se diría que él ha transferido la experiencia de tales carencias fundamentales de la superficie al ámbito más profundo de su propia personalidad. ¿No es acaso característica del hombre moderno la sensación de una soledad existencial,
No es significativo que el término incomunicabilidad haya tenido tan amplia difusión precisamente en nuestra época. En el lenguaje cristiano, este mal que anida en el abismo profundo del hombre tiene un nombre: el pecado. En este, el cristiano ve la raíz de todos los males que atormentan al hombre, señaladamente del que mayormente le atemoriza y le inspira un sentido de inutilidad de todo su obrar y de su existencia misma, la muerte. Yo soy un hombre de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado, exclamaba el mismo apóstol San Pablo, y añadía: desgraciado de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? En efecto, junto con la experiencia de la necesidad de una redención, el hombre ha tenido siempre la sensación imborrable de no estar en condiciones de redimirse por sí solo. Y si tal vez, impulsado por la orgullosa voluntad de bastarse a sí mismo, ha querido emprender la gran aventura, la experiencia no ha tardado en desencañarlo amargamente. La humanidad, pues, más o menos conscientemente, ha suspirado siempre por el advenimiento de un Redentor, victorioso sobre la muerte destructora del hombre y sus esperanzas, portador de vida y de la alegría de vivir. Pues bien, esta es precisamente la buena nueva que nos trae la fe. Frente a una humanidad abrumada por el mal que la oprime, impotente para redimirse de él con sus propias fuerzas, la fe proclama la radiante y consoladora verdad. Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en él. En esto se hizo visible entre nosotros el amor de Dios, en que envió al mundo a su Hijo único para que nos diera la vida, para salvar al mundo. El Hijo unigénito de Dios, el Verbo que ya existía al principio y era Dios él mismo. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros sabemos su nombre: Jesús de Nazaret, Hijo de María, engendrado por ella por obra del Espíritu Santo. Él apareció en medio de nosotros como un hombre semejante a nosotros, si bien muy superior, en todo menos en el pecado. Habló, actuó, sufrió como hombre, pero al mismo tiempo irradiaba de su rostro, de su palabra, de sus actos, no solo su santidad y su familiaridad con Dios, no solo su misión de enviado de Dios, de Cristo de Dios, sino también su divinidad. Y en el momento decisivo de su vida, al preguntarle el sumo sacerdote: ¿eres tú Cristo, el Hijo del Bendito?, no dudó en responderle: más por nosotros que por él, sí lo soy. En él, según se expresaba el apóstol Pablo, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Penetrando con los ojos iluminados
por la revelación en los secretos de la grandeza de este hombre, redentor del género humano, continúa diciendo el apóstol, Él es imagen de Dios invisible, nacido antes que toda criatura, pues por su medio se creó el universo celeste y terrestre, lo visible y lo invisible. Él es antes que todo y el universo tiene en él su consistencia. Pues Dios quiso habitar en él para, por medio suyo, reconciliar consigo el universo, lo terrestre y lo celeste, después de hacer la paz con su sangre derramada en la cruz. La sangre de su cruz, sangre de un hombre como nosotros, pero sangre de infinito valor, porque el hombre que la derramó era al mismo tiempo Dios, el Hijo único del Padre. Así pues, he aquí otro paso en nuestro camino de fe. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo no solo como maestro, heraldo de la buena noticia, para que creyésemos en Él y creyendo tuviésemos la vida eterna, sino también como víctima de expiación por nuestros pecados. Frente a este misterio, el espíritu humano se pierde, sorprendido y casi incrédulo. Tal era el mal que había en el hombre, tal inconmensurable la gravedad del pecado, que para que nosotros obtuviésemos la redención, el perdón de los pecados, el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La necesidad del sufrimiento y de la muerte de Cristo para la salvación del mundo y su glorificación es un tema que se repite constantemente en el Nuevo Testamento y que Jesús explicó como ya presente en las antiguas Escrituras. Oh necios y tardos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Se trata del bautismo de dolor y de gloria del que el Salvador había hablado a sus apóstoles, los cuales o no lo entendían, o como Pedro, ni siquiera querían oír hablar de él. La cruz de Cristo fue escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Para nosotros, creyentes, no deja de ser también un discurso difícil y hasta casi incomprensible, a no ser que se muestre iluminado por la luz de la resurrección, iluminado sobre todo por la luz del amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Fue precisamente por amor al Padre y por amor a sus amigos, por lo que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. He aquí pues a Jesús, llegado a la víspera del día, que gracias a su sacrificio sobre el Gólgota vería la reconciliación entre el cielo y la tierra. La naturaleza humana experimenta dentro de él la tristeza, la repugnancia de la hora ya inminente. Parece como si esto mismo le impulsara a prolongar el dulce coloquio con sus discípulos predilectos en aquella cena pascual que en la antigua alianza prefiguraba la inmolación del verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él estaba para dejarlos,
pero se iba a quedar para siempre con ellos y con cuantos después de ellos creyeran en Él y lo amaran, incluso con una presencia misteriosa y real que el ministerio de los sacerdotes iba a perpetuar por los siglos. Tendrían así explicación y cumplimiento las arcanas palabras de Cristo que tanto habían escandalizado a sus oyentes en Cafarnaún junto al lago de Tiberíades. Yo soy el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La proximidad con el aeropuerto de Aeroparque aquí interrumpe momentáneamente por el ruido. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía, verdadero pan de vida eterna, y el cáliz de su sangre, verdadera bebida de salvación, son el mismo cuerpo que fue inmolado en la cruz y la misma sangre que sobre ella fue derramada en el único sacrificio de redención que ha establecido la nueva y eterna alianza en